Buenas noches, familia genesariana. Hoy nuevamente, como cada martes, en nuestra Escuela de la Visión. Hoy es un gusto y un placer y una honra presentarnos ante ustedes en este día de hoy para dar la enseñanza. Hoy tendremos dos maestros más magistrales, Marilena Magrini y Aristides Hernández. Continuamos con la serie de mandas. Esta es la tercera clase, pero antes de entrar en materia, quiero dar un pequeño recuento sencillito de la semana pasada. Y la semana pasada nos hablaban de la segunda demanda, que es la renovación de la mente en convicción, en conciencia y en la convivencia en el hombre nuevo, entendiendo el propósito del cambio, que es la transformación. Hoy nuestra clase estará basada en el versículo bíblico de Romanos 12:3 y dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando Pablo escribió esta epístola a los romanos, era una exposición teológica, o es una exposición teológica, sobre la salvación y la doctrina de justificación por fe. Pablo reflexiona sobre su gratitud por la salvación de Dios por gracia. Hace un contraste entre la ley y la gracia y su determinación de que el mundo entero conozca a Cristo. Finalmente, en esta epístola nos muestra o nos habla de las aplicaciones y prácticas relativas a los deberes y ética cristiana, es decir, demanda, como es nuestra serie. Todos tenemos conflictos internos por la tendencia pecaminosa de nuestro hombre natural. Desde este punto, entonces comenzaremos a explicar y desarrollar la clase de hoy, Piensa con cordura. Primeramente, debemos saber qué es alto concepto de sí. ¿Qué nos dice la palabra de Dios del alto concepto de sí? Hay muchos versículos, pero yo busqué este. Y dice, Romanos, en 11:25, en la parte B, dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Quiere decir que tenemos una evaluación arrogante de nosotros mismos. Y es cuando yo, y aquí les traje, ¿verdad? Es cuando yo tengo exceso de estimación propia. Es cuando yo tengo superioridad hacia los demás y veo a las demás personas con desprecio. Es cuando yo tengo la razón y los demás están equivocados. Es cuando yo debo estar primero en todo. También nos damos cuenta de este yo. ¿Por qué? Porque lo ponemos delante de todo el mundo. El yo es lo primero. Sí, yo soy lo primero, antes que otras personas. Y entonces en este momento comienzan manifestaciones y actitudes de comportamiento tales como corazón y ojos altivos, celos, contienda, egoísmo, envidia, vanagloria, avergonzar a otros, soberbia, arrogancia, sí, miramos por encima del hombro. Y todas estas son caras del orgullo disfrazado. Sí, cuando tenemos todas estas características y actitudes, en realidad lo que tenemos es orgullo. Lo que pasa es que está disfrazado, tiene muchas caras. Y el orgullo es nuestro mayor enemigo. La Biblia nos habla en Proverbios y en todos los evangelios de muchas de estas actitudes y comportamientos para que comprendamos, para que entendamos y aprendamos qué piensa Dios. Vamos a ver qué piensa Dios según la palabra. Proverbios 8:13 dice: la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 16:5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón.
Proverbios 12 nos dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Ahora bien, teniendo claro, ¿verdad?, que el orgullo es un pecado que no le agrada a Dios, porque lo acabamos de ver a través de la palabra, de los versículos que leímos, ¿verdad? No debemos olvidar que esto fue lo que hizo que Satanás se rebelara en contra de Dios. Debemos estar atentos, debemos estar apercibidos, debemos reconocer cuando este pecado mora en nosotros, en nuestro corazón. Pues nos llenamos de basura espiritual que, si le abrimos la puerta, nos contaminará nuestro hogar, nuestras relaciones, y esto llegará a la iglesia. El alto concepto de sí, entonces, es tener derechos y privilegios que no le corresponden a la persona o que no nos corresponden. ¿Cómo nosotros sabemos que tenemos estas actitudes y comportamientos? Hay unas características, hay muchas, solamente escogí unas cuantas, para saber si nosotros tenemos este tipo de actitud y de comportamiento. Una de las cosas es, lo primero, falta de perdón y amargura. Pensar más en nosotros que en los demás. Dureza de corazón, incapacidad para olvidar una ofensa. Eso es orgullo, eso es alto concepto de sí. Temor de lo que otros nos puedan hacer. Espíritu independiente, que no aceptamos corrección ni enseñanza de nadie. Eso son características que podemos estar pendientes para que detectemos que tenemos orgullo. Inseguridad, baja autoestima. Fíjense ustedes esta, excesiva preocupación por mi apariencia personal. Eso es orgullo, es alto concepto de sí. Falta de gratitud. ¿Y qué quiere decir esto? Dice, incapacidad de ver lo que los demás están haciendo por otros. A veces no nos fijamos en eso. Nos fijamos en que yo hice, yo tomé, yo lo hice mejor. Entonces hay que tener esa capacidad de ver lo bueno que están haciendo otras personas. Impaciencia, esta es una de las que más, creo yo, nos delatan. Porque ahorita en Venezuela hay colas por todos lados. Estamos en la farmacia, estamos en el supermercado, estamos en una clínica, y eso que estamos pagando, y pare de contar, en la gasolina. Entonces nos paramos, hacemos la cola, ¿verdad? Pero estamos impacientes. Dios mío, a esta hora yo no debería estar aquí. Dios, ¿qué hago yo perdiendo el tiempo en esta cola? Yo, en este momento, debería estar haciendo otra diligencia. No sé qué pasará ahí adelante. No nos podemos pensar que si la luz se fue, que si se fue la señal. No pensamos en el que está atrás de nosotros. No pensamos en el que está delante de nosotros. Nos ponemos impacientes. Y esto es una característica de orgullo. ¿Por qué? Porque nos damos mucha importancia a nosotros mismos. Es en mí. Nuevamente es el yo. Los celos, la envidia, los deseos ocultos de la carne, la desconfianza. Y hay algo que me llamó muchísimo la atención. Y yo me imaginaba, ¿no? Yo investigando, cuando leí que la depresión era orgullo, yo quedé como que impactada. La depresión es orgullo, no es una enfermedad mental. No, resulta que es un disfraz muy sutil del enemigo, ¿verdad? Dentro del orgullo. ¿Por qué? Porque es autolástima. ¿Ustedes no se han fijado? Y quizás en el tiempo que no teníamos a Cristo, nosotros decíamos, ¿pero por qué me pasa esto a mí? Señor, ya no aguanto más. Yo siempre he sido bueno, yo no le hago mal a la gente. Sí, nos ponemos así con esa autolástima, caemos en depresión y es orgullo. Fíjense ustedes eso, ¿no? Estén atentos a estas características. Dice aquí, es una forma muy sutil del orgullo. ¿Por qué? Porque es una preocupación por uno mismo. Claro, dice autolástima. Fíjense, es depresión. Pero caemos en esa parte. Pobre de mí, pobre de yo.
Entonces, es indispensable hoy aceptar, poner en evidencia y hablar y sacar de nuestras vidas el yo, la altivez y el orgullo. Sacarlos para siempre de nuestra vida, pero solo lo podemos hacer a través de los principios de la palabra de Dios. No hay otra manera, no hay forma mágica, no hay un medicamento, no, es a través de la luz de la palabra. Debemos guardar nuestro pensamiento, nuestro corazón y la palabra de Dios para caminar por encima de cualquier dificultad. Por tal motivo, debemos establecer nuestras prioridades. Hoy, este yo lo vamos a cambiar por Cristo. Ya no voy a ser más egocéntrico. Ahora Cristo vive en mí. ¿Qué dice la palabra de Cristo? Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces debemos ser cristocéntricos, no es religioso, es tener un estilo de vida donde Cristo vive en mí, donde centramos nuestra vida y todo nuestro pensamiento en Jesús y conducirnos de acuerdo a sus mandamientos. Me impactó mucho esta parte cuando investigué. ¿Por qué mandamientos? Porque dice, y una vez nos lo dijo el apóstol y eso se me grabó, que un mandamiento es un conector entre nosotros y Dios. Fíjense ustedes, un mandamiento es un conector entre nosotros y Dios, directo. Y así nosotros todos seríamos protagonistas y podemos ser protagonistas de lo que el Señor nos entregó a nosotros en la comunidad cristiana de Genesaret, a los discípulos de Cristo, al discípulo universal. A nosotros en Genesaret el Señor nos entregó unos propósitos, unas perspectivas, ¿verdad? De una visión entregada, discipular, que trabaja bajo el nombre de pesca. Hasta aquí, mis hermanos, no tengo más tiempo. Espero que reflexionen en estas características, que hasta hoy tengamos ese alto concepto de sí y ese orgullo que nos daña y que es pecado. Paso la palabra a mi amigo Arístide. Gracias y que Dios los bendiga. Buenas noches, familia de Genesaret. En esta noche tengo la gran oportunidad de venir ante ustedes nuevamente en una clase de la Escuela de la Visión Más, en la que tocamos el tema del pensamiento con cordura. Y como la maestra Nelcy había tocado anteriormente, quiero profundizar un poco más en lo que es el orgullo y también, por su vez, la altivez. En este caso comenzaremos a hablar de un corazón orgulloso. Profundicemos un poco en lo que es el corazón orgulloso como tal. ¿Qué nos habla la palabra respecto de un corazón orgulloso? Como muy bien ya sabemos, el orgullo significa arrogancia, vanidad, exceso de estima propia, que a veces es disimulable por nacer de causas nobles o virtuosas. Aunque este término puede ser utilizado de manera positiva, como ya lo podemos ver, el término orgullo puede ser tomado de buena manera, pero la palabra en la escritura mayormente es empleado como un exceso de autoestima, o sea, lo vemos de manera negativa y vamos a ver el porqué. El orgullo es una arrogancia o soberbia que conduce a una persona a exagerar su importancia o sus virtudes. En hebreo, la palabra Jeá viene de una raíz que significa elevarse. El orgullo hace que el individuo piense que es mejor que los demás y, lo que es peor, pretende negar a Dios y cuestionar su palabra. El orgullo, por lo tanto, lo tomamos como algo pecaminoso. A ver qué nos dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La Biblia lo denuncia con frecuencia. Es una mentira y una ilusión. Por el orgullo nos atribuimos algo que no poseemos o que no hemos adquirido por nuestras propias fuerzas. Pablo nos advierte, y lo encontramos en Gálatas 6:3, porque el que se cree algo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El orgullo ciega a su poseedor ante las debilidades y peligros, y pavimenta el camino a su humillación y su destrucción. Es una de las actitudes que más odia a Dios.
El orgullo arrogante contribuyó a la caída de las naciones de la antigüedad y es lo que hoy puede seguir causando que el hombre continúe cayendo. Otra de las actitudes que podemos observar en aquellas personas que lamentándolo mucho no tienen a Dios en su corazón, y es lo que hoy queremos mostrar, es la altivez. ¿Cómo definimos la altivez? La altivez es una actitud de soberbia, sentimiento de autosuficiencia que hace que el hombre no busque a Dios. La altivez se define como orgullo despectivo, alternaria y arrogancia. Es lo opuesto a la humildad. Las palabras griegas y hebreas que se traducen en altivo y altivez tienen como significado básico aparentar ser alto, exaltado o elevado. Y eminente. La palabra altiva se estima superior a las demás. Como resultado, tal persona suele exigir atención y honor indebido y trata a los demás con una falta de respeto y una insolencia. Entonces, ahora bien, ¿cuál es la condición de un corazón altivo? La altivez es un defecto y es algo bastante serio. Una característica mala que va más allá de ser tan solo un punto de vista erróneo. Jesús lo clasificó junto con lo que es el asesinato, el hurto, la blasfemia y otras cosas malas que, como él mismo dijo, salen de dentro del corazón de los hombres. Y la palabra nos enseña en Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. María, la madre de Jesús, dijo de él, ha esparcido a los que son altivos en la intención de su corazón. Eso lo encontramos en Lucas 1:51. Y David apeló a Jehová diciendo, mi corazón no ha sido altivo. Salmo 131:1. Incluso una persona cuyo corazón haya sido humilde en sus servicios a Dios puede hacerse altivo debido a conseguir riqueza o poder o por razón de su belleza o por la razón de su éxito. La falta de sabiduría la falta de sabiduría nos lleva a que la aclamación que podamos recibir de otro por las grandes proezas que en un momento podamos llegar a alcanzar nos lleva a adquirir una actitud de altivez. Así fue el rey Usías de Judá, aunque por muchos años había gobernado bien y disfrutado de las bendiciones de Jehová. La Biblia dice al respecto de él en 2 de Crónicas 26:16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Usías se engrandeció a sí mismo y pretendió asumir deberes sacerdotales que, a pesar de que Dios ya lo había privado, ya los había prohibido, él las quería tomar, haciendo que el mandato de Dios había demandado que lo que era el reinado y el sacerdocio fueran cosas por separado, y él quería, por su soberbia y altivez, querer tomar posición en lugares donde no le correspondía. Tomando en cuenta todo lo que hemos estudiado sobre lo que es la actitud de orgullo y altivez, hoy yo les invito a que reflexionemos y tomemos en cuenta todo lo negativo que la palabra nos ha advertido con respecto a un sentimiento de orgullo, un sentimiento de altivez. Pasemos a cómo es el título de la clase del día de hoy, un pensamiento con cordura. Ahora, para concluir y terminar esta gran enseñanza, lo dejaré con la excelentísima maestra Marilena Magrini. Muchísimas gracias y feliz noche. Hola a todos, bienvenidos una vez más a su Escuela de la Visión. Yo les doy la bienvenida de nuevo, porque hoy tengo también el honor de continuar con la clase que han empezado nuestros compañeros y ministros, Aristides y la señora Nélcida. Yo me llamo Marilena Magrini y vamos a seguir conversando un poquito más sobre la cordura, pensar con cordura. Si bien mis compañeros han hablado un poquito sobre esas actitudes
que atentan el corazón del hombre y que lo hacen no pensar, desviarse de la cordura, yo quiero definir un poco qué es lo que conocemos como cordura. Vamos a comenzar leyendo una definición sencilla de diccionario que dice que la cordura es el estado psíquico de la persona que tiene la mente sana o no padece ningún tipo de trastorno o enfermedad mental. También tenemos otra definición que nos dice que es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio. Vamos a dejar estas palabras buen juicio cerca de nosotros. Ahorita voy a retomar esta idea. Pero continuando con la definición del diccionario, dice, es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, sabiduría, sensatez, reflexión y responsabilidad. Es decir, que son coherentes en sus acciones que vienen impulsados, por supuesto, por pensamientos que responden a preceptos generales que puede considerar como buenos y que son aceptados como buenos. Entonces, la palabra cordura tiene que ver con actitud y comportamiento, pero principalmente con pensamientos. La Biblia nos enseña en muchos versículos, muchos pasajes, esta palabra. Vamos a leer algunos. Proverbios 8:12 dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Proverbios 9:10 dice, la cordura del hombre detiene su furor. Salmo 119:66, y este me gusta muchísimo, dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Retomando un poquito esto que hablábamos sobre el buen juicio, es muy importante para nosotros resaltar que el sentido de la cordura para el cristiano es un poquito distinta. Tal vez nosotros vivamos en una sociedad en la que coinciden ciertas normas, ciertas reglas, ciertos principios que nos hacen ser personas con cordura según lo establecido por la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? No matarás es un mandamiento que nosotros encontramos en la palabra de Dios, pero que también es visto como un precepto de buen juicio. Y que nos hace convivir sanamente en sociedad. Pero como cristianos sabemos, y nos lo dice la misma palabra, que para el mundo, para el hombre, las cosas espirituales a veces no dice, son locura, así lo dice. Entonces, nuestro concepto y nuestra idea de lo que es el buen juicio en realidad no es nuestra idea, es la idea del Señor. Para yo tener buen juicio, para poder avanzar e impulsar mis pensamientos, mis acciones de manera coherente, primero tengo que pensar quién soy en Cristo, qué dice la palabra de Dios, qué dice la palabra de Dios sobre el comportamiento cristiano, sobre los pensamientos de un cristiano. Y no porque simplemente quiero encajar y parecer cristiano, no, es porque es lo que somos, es nuestra identidad. Nosotros como seguidores de Cristo seguimos caminando en este mundo para mostrarlo a Él. Entonces, el buen juicio del mundo que nos lleva a tener el precepto, ¿no? Unas referencias de cordura, no necesariamente va a ser el de nosotros. Y eso es algo muy, muy importante. Si estamos locos, pero estamos locos para el Señor. Y la palabra del Señor es la que va a impulsar nuestro caminar. Entonces, sigamos leyendo un poquito más por acá. Dice Santiago 3:17, pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto porque, y si recuerdan uno de los versículos que leíamos anteriores, la cordura viene de la mano con la sabiduría. Ya tenemos una idea, con la cordura sabemos cómo impulsar nuestros pensamientos y acciones sobre la base del buen juicio establecido por la palabra de Dios. Pero la sabiduría, es opinión de esta maestra, la sabiduría tiene que ver más con discernimiento. Con el discernimiento en cómo llevo estos conocimientos, estos principios, esta práctica, estas ideas a la obra. El momento de la verdad llegó y yo debo tomar una decisión. ¿Cómo actuar con sabiduría? Según los cimientos que me ofrece la palabra del Señor, pero también con la sensibilidad, con esa dirección que me da el Espíritu Santo, que me dice esto es lo adecuado, esto es lo que debes hacer. Entonces, actuar con cordura o pensar con cordura también tiene que ver con buscar esa sabiduría que viene del Señor.
El Espíritu Santo está con nosotros y nos lleva a toda verdad. Y eso me parece una verdad, la mejor verdad de verdad que nosotros tenemos como cristianos en este momento en la tierra. No estamos solos. Actuar y pensar con la cordura del Señor, a veces puede parecer, a veces no entendemos. A veces decimos, Señor, tengo que hacer esto y tú me dijiste que tengo que hacer esto, pero no entiendo. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y está para enseñarnos todas las cosas. Así que si usted está a falta de sabiduría, yo le insto y me insto a mí misma a pedírsela al Señor, a orar y a buscar en su palabra. Sigamos leyendo un poquito más. Dice que el pensar con cordura tiene que ver con lo que hablamos, comienza por allí, una conversación que yo tengo conmigo misma, aplicando en nuestra mente y corazón el valor que tenemos sobre las situaciones que vivimos, circunstancias, etcétera, y que corresponde y debería corresponder con la palabra de Dios y con la identidad de quienes somos nosotros en Cristo. Aquí dice, vamos a hacer unas conclusiones bastante sencillas. Y la primera es que pensar con cordura es pensar con la sabiduría que viene de Dios y no del razonamiento humano. Vamos a leer primera carta a los Corintios 2:16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, si la cordura comienza, es un proceso interno que comienza con mi meditación de la palabra, con mi encuentro con la palabra, con exponiendo mis dudas con la palabra, cambiando mis pensamientos según los pensamientos de la palabra, para impulsar pensamientos positivos y acciones positivas, entonces tengo que saber que yo tengo una seguridad, y es que en este cambio de naturaleza que tenemos cuando el Señor Jesucristo nos salvó y nos recuerda todos los días, yo también puedo decir, yo soy nueva criatura, yo tengo la mente de Cristo. Y estos principios y estos aspectos de mi vida, que tal vez son un poquito más difíciles de cambiar, no son mis ideas ni mis preceptos. Cuando yo reconocí el señorío de Cristo en mi vida, también lo reconocí sobre mis pensamientos. También lo reconocí sobre la manera en la que yo impulso mis pensamientos. Entonces, seguimos leyendo por acá las conclusiones. Locura para el mundo, cordura para Dios. Sus principios son nuestro rumbo. El ejemplo de los mártires es el mejor. Para nosotros ya lo que es la muerte, lo que motiva al hombre, el poder, digamos, la satisfacción personal, la búsqueda de la satisfacción personal a costa de los demás, todos estos principios y valores son reemplazados por los que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado tesoros en la mano, y lo cierto es que ya nuestra vida cambió por completo. No podemos concebir la sabiduría, ser personas sabias, sin renovar nuestro entendimiento, sin la renovación de nuestro entendimiento. Y esa es otra de las conclusiones. Y esta me parece muy, muy, muy importante, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Si nosotros primeramente no reconocemos al Señor en todos nuestros caminos, si nosotros primeramente no estamos dispuestos a decir, Señor, no es como yo creo, es como tú piensas, entonces nosotros estamos volviendo a bajar a Jesús de ese lugar que en un principio lo estábamos reconociendo en nuestra vida, y decir, bueno, Jesús, no eres tú, no son tus principios, son los míos en realidad, y sobre eso voy a caminar. Entonces, los principios, el reemplazar los principios yoístas de los que hablaban al principio los muchachos, es muy importante, porque lo que impulsa nuestros pensamientos a actuar con cordura, a pensar con cordura y a actuar con cordura, es y deben ser para el cristiano los que el Señor nos va llevando a conocer, los que el Señor nos va enseñando, las instrucciones suyas. Entonces, renovamos nuestro entendimiento, porque a veces nuestra mente es finita y no va a ser suficiente, pero el Señor nos da seguridades, y es que, como les digo, Él va a estar con nosotros. Una persona que piensa con cordura impulsa sus pensamientos, así como lo dice en Filipenses, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es santo, todo lo que es digno de alabanza, y sus acciones. Jesús también dijo que el que me ama hace lo que yo le digo.
por un solo motivo. Jesús y su mensaje de salvación cada día nos libra de nuestros propios males y nos recuerda que su cuidado es por siempre. Dice Filipenses 2:15, y con esto terminamos: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto fue la clase de la Escuela de la Visión del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y sobre todo que podamos llevarla en nuestros corazones, que podamos atesorarla, que podamos seguir caminando una vida en la que le pidamos al Señor que sean tus preceptos no los míos, que sea tu buen juicio el que yo conozca para poder actuar, impulsar mis pensamientos y mis acciones y ser una persona con cordura, ser una persona cuerda delante de ti, ser una persona coherente delante de ti y una persona sabia también delante de ti y delante de los hombres, para mostrar tu luz, para mostrar tu amor y sobre todo para solidificar mi identidad como hija de Dios y mi identidad en la iglesia de Cristo. Así que bueno, muchísimas gracias.